Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este día de miércoles 29 de junio del 2016 en esta sintonía pública del estado de Michoacán. Mi nombre es Eric Serpa, en ausencia de la titular de este espacio, nuestra compañera y amiga Magali Soriano, a quien le enviamos un cálido saludo y una pronta recuperación. Por ahí algunas complicaciones en materia de salud, pues le estaremos acompañando durante las diferentes emisiones y bueno, le invitamos a que nos acompañe el día de hoy en estos 60 minutos en un tema que seguramente llamará su atención y que ojalá pues la información vertida en este espacio sea de su utilidad y desde luego invitarle a que se ponga en contacto a través de las diferentes pues herramientas, teléfono, redes sociales que le estaré compartiendo y que seguramente pues usted ya lo tiene a la mano para que interactúe, porque pues es realmente la razón de este espacio a su salud. Los teléfonos, si usted nos sigue, si usted nos ve, si usted nos escucha a través del 1550 de amplitud modulada en la capital, o también si nos sigue en www.sistemamichoacano.tv, pues ahí aparece el link de televisión, se puede poner en contacto en 323-6016, también al 323-5626, o si nos sigue en el interior del estado, una alada sin costo 01800-536-9674, también lo puede hacer a través de un correo electrónico a susalud@hotmail.com y en nuestra página en Facebook nos encuentra A Su Salud, o vía también por un mensaje de WhatsApp en el 44 31 40 08 44. A lo largo de esta emisión pues le estaremos repitiendo estos números para que se ponga en contacto, estas formas o estas herramientas para que usted interactúe con nosotros. Y pues antes de presentar a nuestro invitado, le dejamos con esta cápsula que preparó nuestra producción en torno al tema del día de hoy, este punto de insuficiencia renal. La insuficiencia hepática aguda se produce cuando el hígado pierde rápidamente su capacidad de funcionar. Más comúnmente, la insuficiencia hepática se desarrolla lentamente durante el curso de años, pero la insuficiencia hepática aguda se desarrolla en cuestión de días. Los signos y síntomas de insuficiencia hepática aguda pueden incluir coloración amarillenta de la piel y ojos, es decir, ictericia, dolor en la parte superior derecha de su abdomen, náusea y vómitos, una sensación general de malestar, dificultad para concentrarse, desorientación o confusión, somnolencia. La insuficiencia hepática aguda puede desarrollarse rápidamente en una persona sana y es potencialmente mortal. Si usted o alguien que usted conoce de repente desarrolla una coloración amarillenta de los ojos o la piel, dolor en la parte superior del abdomen o cualquier cambio inusual en el estado mental, la personalidad o el comportamiento, busque atención médica de inmediato. La insuficiencia hepática aguda se produce cuando las células del hígado se dañan significativamente y este ya no es capaz de funcionar. La insuficiencia hepática aguda tiene muchas causas potenciales, incluyendo sobredosis de paracetamol. Tomar demasiado acetaminofeno es la causa más común de insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda puede ocurrir si usted toma una dosis muy grande de paracetamol a la vez, o puede ocurrir si usted toma dosis mayores a las recomendadas cada día durante varios días, especialmente en personas con enfermedad hepática crónica. Medicamentos recetados. Algunos medicamentos recetados, incluyendo antibióticos, medicamentos antiinflamatorios no esteroides y los anticonvulsivos, pueden causar insuficiencia hepática aguda. Suplementos de hierbas. Medicamentos a base de hierbas y suplementos como cava, efedra, solideo y poleo se han relacionado con la insuficiencia hepática aguda. Muchos de los casos de insuficiencia hepática aguda no tienen una causa aparente. Las personas con insuficiencia hepática aguda son tratadas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Cuando es posible, su médico trabajará para tratar la insuficiencia hepática aguda, pero en muchos casos, el tratamiento implica el control de las complicaciones y dar tiempo al hígado para curar.
son insuficiencia hepática. Estaremos platicando el día de hoy. Y bueno, si usted nos sigue a través de la televisión o a través de internet, ya vio en esta toma al invitado y quien nos auxiliará a desarrollar este tema. Es un gusto platicar y recibir en el estudio al doctor Francisco Monsiváis Salinas. Él es médico internista y también supervisor de unidades de segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes. Estamos a sus órdenes. Doctor, iniciar esa plática, ¿por qué la importancia del hígado en el funcionamiento de nuestro organismo? ¿Por qué es necesario poner atención en este punto de nuestro cuerpo? Bien, nuestro organismo tiene partes que son vitales y partes que no son vitales. Si yo sufro un accidente y se me amputa un dedo, una mano, un brazo, puedo seguir viviendo. Pero si se daña el hígado y se daña de manera irreversible, es un órgano vital. Y si se afectan sus funciones, pues estoy en peligro de fallecimiento. En el caso de la insuficiencia renal que usted había comentado previamente, tenemos la posibilidad de hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal. En el caso de la insuficiencia hepática, cuando se presenta en forma aguda o cuando se presenta en forma crónica ya en sus estadios terminales, no tenemos un tratamiento que sustituya la función hepática. Entonces, es de los órganos que actualmente no tenemos los recursos necesarios para sustituir su función. De ahí que tengamos que tratar la causa de la falla hepática aguda para recuperar la función hepática, y en el caso de las causas de insuficiencia hepática crónica, generalmente ya cuando diagnosticamos la insuficiencia hepática crónica tenemos poco que hacer por la enfermedad que la está provocando. Generalmente cuando vemos un paciente con insuficiencia hepática crónica, el diagnóstico que hacemos previamente es de cirrosis, que es un hígado fibroso y pequeño. Entonces ahí, ya cuando llegamos a ese estadio, no podemos regresar a la enfermedad, pero sí podemos controlar las manifestaciones de la insuficiencia hepática crónica. ¿Qué características, doctor, presenta la insuficiencia hepática para que las personas que nos sigan en este momento hay que tener atención en estos puntos? Bien, como lo mencionaban en la cápsula, hay dos tipos de falla hepática: la falla hepática aguda y la falla hepática crónica. La falla hepática aguda, también como lo mencionaron en la cápsula, la causa más frecuente es la intoxicación por paracetamol, que generalmente es una dosis mayor a la que requiere el organismo, no está cerca de la dosis terapéutica. O sea, lo que recomendamos nosotros en un día de paracetamol como máximo son 3 gramos al día. La dosis tóxica de paracetamol son de 6 gramos para arriba, lo que nos puede dañar el hígado y causarnos una falla hepática aguda. Otros medicamentos que tenemos que nos pueden provocar falla hepática aguda son, como lo mencionaron, antibióticos, algunos anestésicos inhalados y medicamentos de tipo naturista, o la asociación de dos medicamentos que pueden resultar en falla hepática aguda. ¿Cómo podemos, yo como paciente, cómo puedo saber que tengo una falla hepática aguda? Se me olvidó mencionar que también puede ser por hepatitis viral. La hepatitis viral tipo A, que en la actualidad es poco frecuente que nos den una hepatitis fulminante. La hepatitis B, que si está asociada con ciertas características puede provocar una hepatitis fulminante. Las hepatitis tóxicas, que ya decía yo, por medicamentos. Y una entidad rara que nosotros hemos tenido pocos casos en el instituto, que es la degeneración grasa del hígado o el hígado amarillo del embarazo. Que esa es, en la experiencia personal en los últimos años, es la causa que hemos visto con mayor frecuencia de insuficiencia hepática aguda. ¿Qué es lo que se manifiesta en el paciente? Se va a manifestar por lo que el hígado deja de producir. El hígado tiene una parte importante en la producción de sustancias para que coagule la sangre. Entonces, una de las manifestaciones que podemos tener en la falla hepática aguda son la presencia de hemorragias anormales mucotegumentarias. Eso quiere decir a través de la boca, de las encías, de las encías, a través de moretones, equimosis. Eso es una manifestación. La siguiente manifestación es, como comentaron también, la ictericia, la aparición del tinte amarillo en lo blanco de los ojos. Doctor, ¿eso se da de manera gradual? No, en la insuficiencia hepática aguda es súbita la presentación. Ajá. El paciente puede estar bien hoy y mañana empieza con los síntomas y el sábado o domingo ya está muy grave.
Doctor, tenemos que hacer una pausa. Regresando, ¿le parece si continuamos con esta serie de síntomas que aparecen dentro de esta insuficiencia hepática, que pues es el tema que estamos abordando el día de hoy? Y bueno, también antes de irnos a la pausa, agradecemos el patrocinio de CERS en este espacio de A Su Salud. Hacemos una pausa y regresamos con más a través de la sintonía pública del Estado de Michoacán. En su programa Su Salud, esta tarde platicando sobre la insuficiencia hepática con el doctor Francisco Monsiváis Salinas, y le repito los teléfonos en el estudio para que se ponga en contacto con nosotros y también pues externe sus dudas, sus comentarios: 323-6016 y 323-5626. Si nos escucha en el interior del estado, una alada sin costo, 01800-536-9674. En el transcurso de esta emisión pues estarán apareciendo, como en este momento, en su pantalla las formas de comunicación. Doctor, le interrumpí en el bloque anterior, nos estaba comentando cuáles son estos síntomas que se presentan dentro de este cuadro de la insuficiencia hepática para poner atención. Bien, entonces retomando lo de la insuficiencia hepática aguda, es sangrado por mucosas, encías generalmente. Sangrado puede ser por vía rectal. En el caso de las mujeres puede ser un sangrado transvaginal anormal, la aparición de equimosis, moretones en las extremidades o pequeños puntitos rojos que se llaman petequias. Se puede agregar a esto, le decía yo, la coloración amarilla de los ojos, que se llama ictericia, y dependiendo de la gravedad del color de la orina puede volverse oscura, café. Lo podríamos comparar con el color del nejayo, que es lo que se obtiene de lavar el nixtamal, y el excremento se vuelve blanquizco, así como el color de los adornos que tenemos aquí. Esas manifestaciones, y posteriormente se va agregando trastornos del estado de alerta por una cosa que se llama encefalopatía hepática. Es importante un diagnóstico temprano de la insuficiencia hepática aguda para poder identificar la causa. Tenemos que tratar la manifestación de la insuficiencia hepática aguda, pero tenemos que tratar la causa de la insuficiencia hepática aguda. En este caso, comentaba en la cápsula la intoxicación por paracetamol. Cuando se identifica que la causa de la falla hepática aguda es por paracetamol, se tiene que hacer dentro de las primeras 8 horas para poder aplicar un antídoto, para poder desintoxicar el cuerpo de la sobredosis de paracetamol y restringir el daño hepático. Si nosotros no iniciamos oportunamente el tratamiento de la intoxicación, en este caso la hepatitis por fármacos, el daño hepático puede ser tan grave que no haya recuperación de la insuficiencia hepática aguda. Decía yo, en la insuficiencia renal aguda tenemos diálisis, hemodiálisis, tenemos algunos procedimientos para sustituir la función renal. En el caso del hígado no tenemos una máquina que sea capaz de sustituir las funciones del hígado. Doctor, ¿existen pacientes que se consideren o que estén dentro de esta probabilidad de alto riesgo de pues tener esta enfermedad, este padecimiento? En la insuficiencia hepática aguda, generalmente es poco frecuente que veamos intoxicaciones por paracetamol. Vemos más frecuentemente hepatitis tóxicas por fármacos en el caso del uso de medicamentos para la tuberculosis. La dosis que utilizamos para tratar la tuberculosis de cualquiera de sus presentaciones es una dosis cerca de la toxicidad, y algunos pacientes con algunas características genéticas pueden desarrollar toxicidad. Es poco frecuente que veamos la hepatitis fulminante por hepatitis A. Es poquito más frecuente la hepatitis fulminante con falla hepática aguda por hepatitis B.
Fármacos que no son catalogados como fármacos, sino medicina alternativa, medicina naturista, cuando la forma de preparación no es la adecuada y van contaminados con algunas toxinas, pueden desarrollar la falla hepática aguda. Y le comentaba yo que la que hemos visto más en el instituto en los últimos años es la insuficiencia hepática aguda asociada al hígado, a la degeneración grasa del hígado con el embarazo. Entonces, ¿qué podemos decir de la insuficiencia hepática aguda? Bueno, que cuando el paciente desarrolle algún síntoma de los que ya comentamos, solicite rápidamente la atención médica. La que sí vemos con mayor frecuencia es la insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia hepática crónica está asociada a una cosa que llamamos cirrosis. La cirrosis es el resultado de una agresión crónica al hígado que nos va a provocar un hígado pequeño y fibroso, que es la cirrosis. ¿Y cuáles son las causas de agresión crónica al hígado? Con mucho, la más frecuente en nuestro medio es el alcohol. Cuando la gente bebe alcohol por muchos años y lo bebe a dosis hidrogénicas, va a desarrollar poco a poco el daño hepático caracterizado por fibrosis, se va dañando el hígado y cuando pierde ciertas características de su función, el hígado tenemos que decir que es un órgano que pesa 1,5 kilos, cuando ese hígado se va reduciendo de tamaño y va reduciendo su capacidad de funciones cuando tenemos los síntomas. El hígado es capaz de mantenernos asintomáticos, eso quiere decir sin manifestaciones de la enfermedad, hasta que tiene un 30% de su función. Y eso nos vuelve vulnerables. Muy vulnerables. En el sentido de que, bueno, somos como las personas, los pacientes que tengan esta insuficiencia, pues tienen una incidencia en cuanto a infecciones, doctor. Cuando tenemos una falla hepática que no está diagnosticada, que el paciente es bebedor pero que no ha acudido al médico y que no ha desarrollado datos de insuficiencia hepática crónica, nos vuelve vulnerables a medicamentos. Tenemos un gran porcentaje de medicamentos que son hepatotóxicos. Uno cuando prescribe un medicamento debe de conocer la farmacopea, cuál es la dosis tóxica, qué medicamentos se eliminan por el hígado, qué medicamentos asociados a alcohol o a un daño hepático previo por alcohol pueden llegar a producir efectos tóxicos. Con respecto a infecciones... En ese sentido, doctor, la persona que nos ve o nos escucha en este momento, es necesario que en el instante que se acuda con el especialista, en el instante que acudimos a la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social o con cualquier cuestión privada, que se pregunte al doctor, que se cuestione en ese sentido. Es muy importante que el médico, bueno, generalmente debe nacer del médico, ¿no? Yo tengo que hacer una historia clínica. Dentro de la historia clínica tengo que preguntarle prácticas de riesgo, alcohol, cigarro, uso de drogas, uso crónico de algún tipo de medicamentos, historia de infecciones previas, uso o abuso de alcohol, etcétera, para que yo sepa qué medicamentos tengo yo riesgo de prescribirlos a un paciente. Todos nuestros medicamentos que usamos nosotros en la medicina alopática ya están descritos, son medicamentos que sufren un proceso para ser aprobados, que son experiencias clínicas, primero en animales, luego en seres humanos sanos, luego en seres humanos enfermos, dosis bajas, dosis terapéuticas, dosis tóxicas. Nosotros como médicos ya sabemos qué medicamento está relacionado a hepatotoxicidad. Entonces yo como médico estoy obligado a interrogar, por ejemplo, un medicamento de uso bien común, que son las estatinas, que es para bajar el colesterol, la atorvastatina, pravastatina, simvastatina. Pasando de cierta dosis, es hepatotóxica. Y si se la doy a una gente que tiene un daño hepático previo, o sea, por alcohol o por otra cosa, la dosis de hepatotoxicidad es menor. Y la posibilidad de causar daño hepático es mayor con ese solo medicamento, con la atorvastatina. Hay medicamentos para la diabetes que se llaman tiazolidinedionas, que también son hepatotóxicos. Hay una serie de medicamentos que pueden provocar hepatotoxicidad en un hígado previamente dañado, que es más grave. Entonces yo como médico tengo la obligación de interrogar a mi paciente acerca de eso. Y cuando empieza el medicamento, generalmente ya sabemos que tenemos que hacer unas cosas que se llaman pruebas de función hepática, que son las basales, y al mes tengo que repetir las pruebas de función hepática para saber cómo respondió ese paciente a ese medicamento. Si no hubo evidencia de que se elevaron unas cosas que se llaman transaminasas, puedo seguir adelante con el medicamento. Si yo demuestro que es hepatotóxico porque se suben las transaminasas, tengo la obligación de explicarle al paciente qué va a pasar si seguimos usando el medicamento,
qué riesgo hay con respecto al uso del medicamento y qué riesgo hay con respecto a su enfermedad. Entonces yo tengo que informar al paciente de lo que estamos haciendo con el medicamento y los posibles efectos secundarios. Entonces es muy importante que yo identifique a un paciente con una insuficiencia hepática crónica. Entonces decíamos que las causas es alcohol, la siguiente causa es el hígado graso que puede estar asociado a obesidad, a hígado graso asociado a diabetes, hígado graso asociado a alcohol, la hepatitis B crónica, la hepatitis C crónica y un grupo de daño hepático que llamamos cirrosis criptogénica, que no sabemos cuál fue la causa. Le comentaba yo que se han hecho algunos estudios y que se ha encontrado que esos hígados cirróticos de causa no conocida pueden estar asociados al uso de medicamentos naturistas o los medicamentos llamados de origen herbolario, que pueden estar asociados a ese tipo de daño. Entonces yo estoy obligado cuando tengo un paciente a interrogar todos estos datos. Vamos a hacer un corte, doctor, y regresamos también para platicar el tema de la nutrición, el tema de la dieta que debemos de llevar cuando ya somos diagnosticados con esta enfermedad y que nos pudiera compartir. Nosotros hacemos una pausa y le repito los teléfonos en el estudio 323-6016, 323-5626 y una alada sin costo 01800-536-9674. Hacemos un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa Su Salud. Esta tarde platicando con el doctor Francisco Monsiváis Salinas, médico internista y supervisor de unidades del segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, abordando el tema de la insuficiencia hepática. Doctor, en el corte platicábamos qué tan importante puede ser el tema de la nutrición, de estos hábitos alimenticios, cuando ya el paciente es detectado o se detecta este padecimiento. ¿Qué papel juega el tema de la nutrición? Cuando ya tenemos el diagnóstico cuando ya tenemos el diagnóstico de cirrosis y de insuficiencia hepática crónica, ojalá nos pudieran apoyar con una botellita de agua, porque como que el clima está haciendo ligeros estragos, doctor. Pero tenemos que utilizar alimentos que no utilicen el hígado como área de metabolismo. Uh-huh. Los alimentos que generalmente limitamos en el caso de una insuficiencia hepática son las carnes rojas, uh-huh, son el alcohol, uh-huh, las grasas. Uh-huh. Sí, si quiere le apoyamos en unos minutos. 323-6016, 323-5626, las líneas que ponemos a su disposición. Si nos sigue en el interior, 01800-536-9674. Y bueno, también el correo oficial de a su salud oficial @hotmail.com. Estamos recibiendo sus comentarios y también gracias a las personas que se ponen en contacto con nosotros y que más adelante estaremos dándoles salida a sus preguntas, a sus dudas. Doctor, el tema de la nutrición. Listo. Listo. Entonces decíamos que cuando ya estamos diagnosticados de una insuficiencia hepática crónica, debemos evitar los alimentos que van a llegar directo al hígado. Comentábamos que las proteínas, carnes rojas básicamente, algunos lácteos que tienen un gran contenido de aminoácidos al momento que llegan al tubo digestivo, aparte de que los metabolizamos, los digerimos y los absorbemos, tenemos bacterias en el tubo digestivo. Se llama flora bacteriana. Esa flora bacteriana también come de lo que nosotros comemos. Y producen una sustancia que se llama amonio, que proviene de las carnes. Ese amonio, al no ser metabolizado por el hígado,
llega directamente al cerebro y provoca encefalopatía hepática. Entonces, regularmente lo que limitamos a los pacientes con insuficiencia hepática crónica, que ya la tenemos documentada, es disminuir la ingesta de carnes rojas, para disminuir la presencia de encefalopatía hepática. Estos pacientes con insuficiencia hepática crónica también desarrollan un signo clínico que nosotros llamamos ascitis, que es la fuga de líquido de los vasos sanguíneos hacia el peritoneo, que la gente comúnmente conoce como hidropesía. Entonces también lo que le limitamos al paciente para que no se produzca esa gran cantidad de líquido dentro del abdomen es les limitamos el sodio. O sea, todos los alimentos que llevan sal los limitamos. Y cuando ya está muy avanzado el problema y la insuficiencia hepática ya provocó también que el riñón empezara a fallar, a eso se llama síndrome hepatorrenal, también les limitamos la ingesta de agua. O sea, no pueden tomar agua libremente. ¿Cuánta agua pueden tomar? Generalmente les indicamos a los pacientes que orinen en una basílica. Si tienen posibilidades de medirla en algún recipiente de plástico, pueden tomar solamente líquidos en la cantidad de orina que producen. Entonces limitamos los alimentos de origen proteico animal, limitamos la ingesta de sodio y en las fases avanzadas limitamos la ingesta de agua. ¿Qué recomendamos? Recomendamos alimentos de fácil digestión, recomendamos alimentos de alto valor nutricional. ¿Qué es un alimento de alto valor nutricional? Vamos a decir que es como cuando yo hago jugo de zanahoria. Si yo hago jugo de zanahoria voy a obtener una cantidad de jugo y una cantidad de gabazo. ¿Cuál sería la zanahoria ideal? Que le saque el jugo y que me quede tantito gabazo así y un montón de alcohol, de jugo. En el caso de un alimento de alto valor nutricional, es un alimento que me va a dar mucho jugo y me va a dar poquito gabazo. O sea, es un alimento que lo aprovecho todo y produzco de pocos desechos tóxicos. Vegetales, frutas, carne blanca, puede ser pescado, puede ser pollo. Les limitamos la ingesta de leguminosas, frijoles, habas, garbanzos, esos alimentos que se llaman leguminosas porque las leguminosas incrementan la cantidad de flora bacteriana. Y agregamos generalmente una sustancia que disminuye la cantidad de bacterias en el intestino. Esto ya sea por aumento de la velocidad del tránsito intestinal, les damos un laxante y les damos ciclos cortos de un antibiótico de acción luminal que no se absorba para disminuir la cantidad de bacterias. Ese es el manejo que hacemos nutricional asociado con medicamentos para que el paciente tenga pocos síntomas de su falla hepática. Doctor, al inicio hablaba de una detección oportuna, que es importante en la cuestión de esta calidad de vida, de darle un seguimiento importante. Si bien lo que nos menciona que va relacionado con la dieta, con estos hábitos de alimentación, ¿cuál es el tratamiento que sigue una persona, un paciente, cuando se le detecta esta insuficiencia hepática? Bien. Decía yo que ya cuando tenemos una insuficiencia hepática crónica es porque ya tenemos cirrosis y el hígado prácticamente perdió toda su capacidad de función o una gran parte, que ya podemos hacer poco por la causa de la cirrosis hepática. Pero dependiendo de la causa, por ejemplo, si es una cirrosis hepática asociada al alcohol, pues no puede beber el paciente. Si es una cirrosis hepática asociada a hepatitis C, generalmente no podemos hacer nada por el paciente, pero podemos hacer algo por la salud pública porque el paciente tiene hepatitis C y la puede transmitir. Si es por hepatitis B, también tenemos que hacer algo por la salud pública porque ese paciente, si yo tengo hepatitis C, de alguien la pesqué. Si yo tengo hepatitis B, de alguien la adquirí. Entonces tenemos que hacer algo para que ese paciente no sea transmisor de esa hepatitis C o hepatitis B. ¿Qué se hace? Cuando identificamos, si lo identificamos tempranamente antes de que haga cirrosis, le decía yo que ya no se transmite las hepatitis ni la C ni la B por transfusión, porque actualmente desde la década de los 90 todos los bancos de sangre están legalmente obligados a hacer serología para hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, además del interrogatorio. Entonces tenemos que informarle al paciente que es portador de una de las hepatitis. Esos pacientes se tienen que cuidar a su prójimo para evitar el contagio. ¿Qué deben de hacer? En la hepatitis A, pues esa dura muy poquito la transmisión. Una vez que se cura ya no somos transmisores. La hepatitis B, cuando es una hepatitis B crónica, se transmite por sangre, por saliva,
por sudor y por secreciones de los genitales. En el caso del hombre por semen, en el caso de la mujer secreciones vaginales. La hepatitis C se transmite igual por semen, por secreciones vaginales y por sangre. El tema de las agujas, de que se comparte jeringas, en la uso de alguna actualidad, droga. Si yo me quiero hacer un piercing o yo me quiero hacer un tatú, debo de ir a un lugar donde me garanticen que están usando cosas estériles o cosas desechables. En el caso de la adicción a drogas endovenosas, vamos a decir que tenemos la virtud de que aquí es muy fácil conseguir jeringas en cualquier farmacia. No como en otros países que limitan la venta de jeringas o de agujas, donde se compartan agujas y jeringas. Aquí es poco frecuente que se compartan, pero sí se transmite por compartir agujas con gente que tiene una enfermedad viral. ¿Qué otra forma de transmisión podría haber de la hepatitis? O cuando yo identifico un paciente cirrótico con alguna de las hepatitis, es sobre todo cuando van a recibir atención médica hospitalaria. Yo les decía a mis internos que independientemente de quién se trate, debemos de usar protección, guantes, siempre que vayamos a manejar alguna secreción corporal de algún paciente, aunque no sepamos su estado serológico. Entonces la indicación es que se evite el contacto con secreciones y yo como paciente tengo la obligación de informarle a quien me va a atender que soy portador de una infección viral. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a esta sí me gustaría plantear y dejarlo sobre la mesa el tema de que tanto se modifica entre países este padecimiento, es decir, qué tanto influye la cultura de la y de los mexicanos en esta situación. ¿Cuál Correcto. es también su opinión en torno a esto? Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos transmitiendo totalmente a vivo a través de la sintonía pública del estado de Michoacán. Un saludo a quienes nos siguen en el 1550 de amplitud modulada. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros esta tarde platicando con el doctor Francisco Monsiváis Salinas sobre insuficiencia hepática, y gracias también a las personas que se han puesto en contacto y que han externado sus opiniones. Antes, doctor, de pasar a la pregunta que dejamos sobre la mesa, gracias al señor Rubén Guzmán, quien pregunta, quiero saber si las personas que tienen el padecimiento se le hinchan los pies y principalmente los tobillos. ¿Hay alguna relación? El edema, así le denominamos médicamente a ese signo, reconoce varias causas. Obviamente la cirrosis hepática y la insuficiencia hepática crónica es una causa de edema de tobillos y de piernas, pero también la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia venosa. Ahí para decir un solo síntoma es ya diagnóstico de cirrosis, no. Es común que lo tengan los cirróticos, pero no es el diagnóstico de. Tendríamos que buscar, aquí lo que utilizamos básicamente para hacer el diagnóstico es el conjunto de datos clínicos que tiene el paciente, ascitis, generalmente son pacientes con disminución de la masa muscular, barrigoncitos, con hernia umbilical, con los ojos con la coloración amarillenta y tienen unos datos neurológicos que se llama asterixis, se mueven así las manos. Uh-huh. Si a eso le asociamos el edema de los miembros inferiores, bueno, eso podemos decir que es la causa. Uh-huh. Pero si no hay nada y lo único que hay edema de los miembros inferiores, tendríamos que investigar cuál es la causa del edema. Doctor, en este padecimiento, ¿existe, en su experiencia, en los estudios, algún rango de edad donde se presente con mayor énfasis la insuficiencia hepática o no existe alguna rango, alguna edad determinada? Lo común que veamos la insuficiencia hepática crónica,
como decíamos que el hígado pesa 1,5 kilos, que para que tengamos manifestaciones clínicas prácticamente debe reducirse a 300 gramos, un pérdida de las 4/5 partes de su peso y de su función. Eso no, en el caso de la crónica, tarda muchos años en desarrollarse. Entonces, es poco frecuente que veamos insuficiencia hepática crónica en gentes jóvenes, salvo que tengan alguna enfermedad congénita o de tipo hereditario que dañe el hígado desde el nacimiento, que sí las hay, pero son poco frecuentes y generalmente no es el dato final. Nos damos cuenta que tienen alguna enfermedad por depósito de X sustancias o metabolismo anormal de grasas o de aminoácidos por otros datos, que son parte de la enfermedad del niño, en este caso de congénita o hereditaria, sí, pero no es el común. Lo común es que veamos insuficiencias hepáticas crónicas después de 15 o 20 años de enfermedad del hígado. Entonces estamos hablando de un promedio de edad arriba de los 40 años. Lo común que vemos es entre 50 y 60 años de insuficiencia hepática crónica. Y en el caso cuando es la etiología del alcohol, pues si yo empecé a beber a los 10 años y me tomaba una botella de ron todos los días, pues seguramente a los 20 o a los 25 voy a tener cirrosis hepática asociada al alcohol y voy a tener una insuficiencia hepática crónica. Entonces, dependiendo de la edad de inicio del alcohol. Cuando es por hepatitis B o C, generalmente lo vemos en mayores de 50 años. Cuando es cirrosis hepática asociada a hígado graso, también es común después de los 50 años. Y la cirrosis criptogénica es más frecuente en mujeres y es en mayores de 55 años. Entonces, lo común es en mayores de 40, vamos a decir. Doctor, retomando la pregunta con la que nos fuimos a la pausa, el tema de la cuestión cultural, el tema de las y los mexicanos en los hábitos, en diferentes contextos, ¿qué relación podemos encontrar de cómo somos en este tema o en este renglón, en este punto de salud que estamos abordando esta tarde? Retomando un término que está de moda ahorita en las redes sociales que se llama a la mexicana, y que muchas gentes han utilizado esa a la mexicana para tratar de invertir la expresión que tenemos a la mexicana. Como yo lo aprendí, a la mexicana es al ahí se va. Exactamente. Entonces, si lo vemos desde ese punto peyorativo del mexicano, podemos decir que el mexicano es tarda en ir al doctor, no le crea a mí me toca ver pacientes que van por segunda, tercera o cuarta opinión. Y yo a veces les pregunto a los pacientes, bueno, ¿qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Quiere escuchar que le diga que está bien? No, pues le digo que está bien. Si quiere que le diga que no tiene cirrosis, le digo que no tiene cirrosis, pero usted sabe que eso es mentira. Entonces, yo creo que es mucho de tipo cultural y también puede ser mucho de parte del médico. El ejercicio de la medicina actualmente ya no es como yo, antes que yo soy el médico, usted hace lo que yo le digo y lo va a hacer porque yo soy el doctor, usted es el paciente. Ahora, mucho de la labor del médico es educativa, es de convencimiento, es de información, es de pintarle panoramas al paciente. Pero muchos pacientes no son de los pacientes que quieren que uno no que los eduque desde el punto de vista de que yo te voy a ser educado, sino más bien de que yo te informe qué va a pasar, que yo te haga ver la realidad. Si yo no tengo la capacidad de convencer a mi paciente de que tiene que acatar mis indicaciones, difícilmente se va a mejorar. Yo le comentaba que hay pacientes con cirrosis alcohólica que se mueren bebiendo, pero más bien ahí habría que buscar cuál fue la causa del alcohol, ¿no? ¿Por qué esa persona se volvió alcohólica y por qué al final siguió siendo alcohólica independientemente de la cirrosis? La cirrosis ahí fue una causa secundaria, pero ¿por qué el paciente no acató las indicaciones del médico? Entonces tengo que buscar cuál es el origen de eso, y entonces yo podría decir que culturalmente esa es la situación con el mexicano. Yo debo de saber identificar qué está pasando con mi paciente. No es lo mismo con una señora sana, que de pronto se empieza a poner amarillita, que llega porque obró sangre, porque se le empezó a inflar la barriga, yo le digo que tiene cirrosis. Generalmente esas personas son rápidamente, les cae el 20 y rápidamente se curan. Hay un tipo de cirrosis que se llama cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, donde se va dañando unas partes específicas del hígado y van haciendo que se acumule la bilis dentro del hígado. Por eso se llama cirrosis biliar. Esos pacientes generalmente son muy apegados al tratamiento y duran mucho con su padecimiento. Entonces yo creo que la causa de la cirrosis
dependiendo de cuál es el tipo de paciente que vamos a tener. De ahí la importancia, perdón doctor, la medicina preventiva, que hablaba de estos cambios, también de estos roles que tiene hoy en día el sector salud, los doctores, las doctoras, el tema de la medicina preventiva para evitar estas situaciones que además son caras para un gobierno. La medicina que practicamos actualmente es curativa. El instituto precisamente trata de enfocar eso a la prevención. De hecho, tenemos un programa que se llama Prevenims. Uh-huh. Yo me iría más atrás. Yo me iría a la secundaria y a la primaria y tratar de hacer una culturización médica. ¿No existe? No le puedo decir porque mis hijos ya están muy grandes y no me he percatado cuál es la educación en la primaria. Uh-huh. Pero ¿qué haría yo? Yo identificaría cuáles son las 10 principales causas de que se me enfermen los mexicanos y yo daría pláticas médicas en la primaria y en la secundaria para que mi paciente se empiece a culturizar médicamente. Uh-huh. ¿En qué culturizaría? En lo que es la automedicación, uh-huh, lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión, lo que es la obesidad, uh-huh, y todas las adicciones que tenemos ya en la... Yo cuando estaba chico pues nada más era el alcohol, ahora tenemos N número de adicciones. Entonces eso sería culturizar y darle la información suficiente al ser humano que está en crecimiento para que tome sus propias decisiones. Porque si no, la pequeña personita que va creciendo, las decisiones que va a tomar va a ser en base al núcleo donde se mueve. Y si yo me muevo en un núcleo donde es el antro, el Red Bull, las bebidas energizantes y el alcohol y todo eso, a eso me voy a acostumbrar. Pero si yo empiezo a recibir información de lo perjudicial que es para mi salud, de la calidad de vida, del estilo de vida, a lo mejor cambio mi forma de ser. Eso ya es muy difícil en una gente adulta, pero a veces se logra. Yo creo que la base está en culturizar médicamente a nuestra población. Doctor, tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar sobre el tema de la vigilancia y el seguimiento que se le da a un paciente. ¿Le parece? Claro. En este sentido. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Hipertensión en el tema hepática o hepático y regresamos ya al bloque final aquí en Su Salud. Continuar con nosotros. Doctor, platicábamos en el corte el tema del seguimiento, el tema de la vigilancia, hacia la acotación, bueno, ya cuando se detecta ya en un proceso ya muy avanzado, hay cosas o se tienen poco por hacer, ¿no? Pero, ¿cuál es el seguimiento, cuál es la vigilancia que se le debe dar a un paciente cuando se le detecta este tema de la insuficiencia hepática? Bien, aquí hay una parte que tiene que vigilar el médico y otra parte que es autovigilancia del paciente. Y uno como médico tiene que orientar al paciente y tiene que darle las indicaciones necesarias para que se haga un autoseguimiento. Le comentaba yo que en un paciente que ya tiene diagnosticada la insuficiencia crónica, la insuficiencia hepática crónica como tal y que ya es un cuadro clínico florido, que lo que tenemos que cuidar es el peso. Si ganan peso quiere decir que están reteniendo líquido y que se van a hinchar. Tiene que medirse el perímetro abdominal para ver la cantidad de ascitis. Regularmente hay pacientes que si toman agua y comen sal rápidamente desarrollan un perímetro abdominal grande con dificultad para respirar, entonces tienen que tener control de su perímetro abdominal. Tienen que seguir básicamente lo que ya habíamos comentado de alimentos. Tenemos que darles un medicamento que se llama vitamina K, para ayudar al hígado a sintetizar los factores de la coagulación. En el caso de los pacientes que tienen retención de sales biliares, les tenemos que dar ácido ursodesoxicólico, les tenemos que dar un diurético para disminuir esa cantidad de ascitis. Aunado al diurético, idealmente el paciente tiene que medir diario el volumen de orina
para saber qué tanta orina está produciendo, y tiene que ir en relación, decía yo, a la cantidad de líquido que puede tomar. ¿Cuánto orino? ¿Cuánto líquido puede tomar? No puedo comer sal. Si sigo esas indicaciones, nos va a ayudar a que esa insuficiencia hepática crónica no que se cure, pero se estabiliza y se controla. Y el organismo tiene la capacidad de adaptarse a sus fallas. Si tengo un hígado que me está funcionando al 30%, mi organismo es capaz, si yo le ayudo con mis hábitos de alimentación, mi actividad física, los medicamentos que tomo, lo que yo hago, puedo ayudar a que esa pequeña porción de hígado que todavía tengo me ayude a funcionar con mi cuerpo. Sí, ejemplo de los coches nuevos, ¿no? Que le pongo yo en modo económico y funcionan con un pistón. Ajá. Entonces yo me pongo en modo económico, me cuido y funciono con el 30% de mi hígado, sin problema. El médico, ¿qué seguimiento hace? Regularmente les hacemos pruebas de función hepática, les hacemos un ultrasonido abdominal para ver las características del hígado, y desafortunadamente la cirrosis está asociada al desarrollo de cáncer de hígado, al hepatocarcinoma. Entonces, frecuentemente tenemos que medirles unas cosas que se llaman marcadores tumorales para ver que no haya un problema al respecto. Y además, el tratamiento que ya había yo comentado, laxante y antibiótico para disminuir la producción de amonio y disminuir la encefalopatía hepática. El tema de los trasplantes Trasplante de hígado. De hígado, doctor. Tengo un coche nuevo, se le desvieló el motor, pero está bien de los amortiguadores, de los frenos, de la vestidura, del sistema eléctrico, le cambio el motor. Tengo un coche que no cuidé, que le falla la suspensión, le falla el eje delantero, le falla el eje trasero, ya no tiene vestiduras, ya no tiene dirección, el sistema eléctrico está quemado y le cambio el motor. No funciona. Bien. A veces esa es la parte difícil de la medicina, ¿no? Cuando uno le llega a un paciente que tiene desafortunadamente una enfermedad de este tipo y nos pregunta que si puede ser candidato a trasplante del hígado. Desafortunadamente el trasplante del hígado solamente es de donador con muerte encefálica. Y es muy difícil técnicamente que la donación sea de una persona sana, de una parte de su hígado a la persona que va a recibir el hígado. Sobre todo porque anatómicamente el hígado es difícil de segmentar. O sea, a ver, tengo un hígado 1,5 kilos, te voy a quitar medio kilo para ponérselo a tu pariente. Técnicamente es difícil. Ha habido casos donde se puede quitar el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho del hígado y ponérselo a un receptor. Pero lo común es que sea de un donador con muerte encefálica. En nuestro país la donación orgánica de pacientes con muerte encefálica es poco frecuente, poco común y no nos alcanza. Si comparamos con la donación que tienen los españoles con pacientes con muerte encefálica, es una donación. Prácticamente allá el que tiene algún accidente siendo joven y tiene muerte encefálica prácticamente está obligado a donar sus órganos. Aquí en nuestro país es difícil eso. Entonces una gente que tiene falla hepática y que por sus características físicas es candidato a un trasplante de hígado, entra a una lista de espera. Y conforme va avanzando en la lista de espera... Es una lista larga. Es una lista larga. Doctor, nos restan un minuto para despedir este programa. ¿Qué recomendación que le podemos decir a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan sobre este tema? Que no beban, o que beban bajo dosis que no sean cirrogénicas, que siempre le pregunten a su médico que si el medicamento que les está dando es hepatotóxico, si es hepatotóxico, qué ventajas tiene con tomar el medicamento, qué control va a tener sobre la función de su hígado. Si soy gordito y tengo hígado graso, pues tengo que dejar de ser gordito y bajarle al hígado graso y no poner en riesgo de hepatitis. La única hepatitis que se previene, bueno, las únicas 2 hepatitis que se previenen por vacunación actualmente es la A y la B. Y la C, pues tenemos que tener muchos cuidados. Rápidamente, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, yo tengo mi consultorio en Gertrudis Bocanegra 700, el teléfono es 317-1280 y dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social la oficina se encuentra ubicada en el área que se llama Jefatura de Prestaciones Médicas,
Ahí me encuentro a sus órdenes, es en Madero Poniente 1200, a un lado del Teatro Estela Inda del Seguro Social. Doctor, muchísimas gracias como siempre por compartir y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al doctor Francisco Monsiváis Salinas, médico internista y también es supervisor de unidades del Seguro Social, del segundo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. A nombre de toda la producción le agradecemos el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Mi nombre es Eric Serpa, le invito a que continúe en Sintonía Pública. Pásela bien.